Señal directa. Son ya las 9 de la noche con 16 minutos. El Instituto Reuters publicó ya su reporte de noticias digitales o de medios digitales 2023. En este arroja, por supuesto, varios datos interesantes específicamente sobre nuestro país, sobre México. Pero hay algo que sin duda nos tiene un tanto preocupados a los medios de comunicación, pero además también a la población en general. Y esto es por qué la gente se aleja de las noticias, o bien se está alejando de las noticias, o solamente de los noticiarios tradicionales. De esto vamos a platicar justamente con el periodista y académico de la Universidad de Guadalajara, además, por supuesto, compañero aquí de UDGTV Canal 44, Julio Ríos. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, mi querido Vico Auditorio, espero que me escuchen bien y pues aquí saludándoles con mucho aprecio y gratitud. Oye, Julio, pues justamente me gustaría comenzar con esta pregunta: ¿por qué la gente se está alejando de las noticias? Si es que realmente se está alejando de las noticias. Mira, bien pones esta duda en la mesa, si es que realmente, porque sin duda habría que hacer estudios más amplios, habría que entrar a diversos sectores. Este tipo de institutos, las universidades, los académicos están estudiando el tema precisamente porque el declive los ha alarmado en los últimos años, porque ya no solo se trata de los medios tradicionales, sino también los medios digitales que se dedican a presentar noticias con enfoque periodístico, los que presentan estas cifras a la baja, ¿no? Incluso ya Reuters se está dedicando a realizar un informe exclusivo para el tema de la desconfianza en los medios, el Trust in News Project, para medir exclusivamente este fenómeno que se conoce como el News Avoidance, que traducido al español pues es algo así como evitar las noticias. Entre las razones que se pueden ver en el reporte de Reuters Institute del 2023, se ha detectado, además de este incremento en el porcentaje de quienes evitan el consumo de noticias, pues manifestaciones a los encuestados respecto a que lo que les impacta en su estabilidad emocional es la naturaleza de las noticias como deprimente o como abrumadora. Bien decías, hablando sobre este informe de Reuters Institute, se va a hacer una encuesta aplicada a 93,000 personas de 46 países. No es poca cosa. No hablamos de que sea un fenómeno de México, sino que en España, Argentina, Chile, Colombia, ahí se revela un incremento en el porcentaje de quienes están evitando las noticias. Hablamos de que en 2017 eran el 27% de los consumidores de noticias, o mejor dicho, de las personas encuestadas, quienes dijeron que ya no consumían estas noticias, pero en 2022 ya había crecido a 38%, y hubo países donde los porcentajes son más altos, como España, con el 30 como Brasil, mejor dicho, con el 54, o incluso España, que anda en el 40. En este informe del 2023, ya el promedio de quienes evitan las noticias con sesgo violento es del 55%. Insisto, uno de los motivos es que señalan que la información satura, agota y provoca malestar emocional. Por supuesto que se entiende que la gente, las personas, en un sistema económico muy complejo, donde hay explotación, donde tenemos entornos urbanos que están diseñados prácticamente de forma también violenta. Lo vemos también con lo difícil que es estar transportándonos en los diferentes medios públicos que hay en las ciudades, el metro, los camiones, que de por sí ya son hostiles, y también a veces estar sometidos a maltratos en las empresas, en las compañías, y aún así todavía llegar a querer consumir los medios de comunicación que tienen un sesgo de este tipo, pesimista, y como te comento, no dignifican a las víctimas, sino que incluso reproducen algunos discursos o algunas imágenes innecesarias que son muy, muy dolorosas. Pues imagínate, ¿no? Se comprende que la gente, en su derecho a ser feliz,
en su derecho a tener un esparcimiento que le traiga dicha, pues por supuesto que se va a alejar de ello. Además, también hay otros factores que no aparecen, por supuesto, como tal en este informe, pero que hemos estado estudiando y tienen que ver con que los medios de comunicación, como todas las instituciones, como la iglesia, como los partidos políticos, como los gobiernos, como también las fuerzas armadas o policíacas, han ido en un proceso de desprestigio. La gente tampoco confía en esas instituciones y por ende tampoco los medios de comunicación, ya que históricamente se conocía que algunos grandes consorcios mediáticos pues estaban ligados a los grupos de poder fáctico. En este sentido, ¿no? Recordamos muchos ejemplos aquí en México, pero no solo aquí, en diferentes países se ha dado este tipo de contubernio entre ciertos grupos mediáticos y los actores políticos, ¿no? Entonces, este informe es muy revelador en este sentido, porque también ya divide a aquellos que intentan evitar las fuentes de noticias de forma periódica y los que ya lo hacen de siempre, que dicen, yo realmente no le quiero entrar, porque las noticias son desconsoladoras, ¿no? Entonces, así lo describe el reporte, que incluso ya hay temas específicos que la gente busca evitar. Por ejemplo, el conflicto bélico en Ucrania, el asunto de la política, que ahorita estamos muy saturados porque en México tenemos ya ante precampañas, precampañas, intercampañas, campañas, imagínate, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Y el crimen organizado, que en México también es tristemente frecuente ante el incremento de las desapariciones, las ejecuciones, y por eso las audiencias desean librarse de este término que los académicos han llamado infoxicación, ¿no? Que es el exceso de información derivado de la hiperconectividad, en el que estamos recibiendo centenares de noticias cada día. Y un último factor, mi querido Vico Belén, tiene que ver con la desinformación, que cada vez es distribuida de forma masiva, más activamente por diferentes actores, por diferentes grupos, y que cuando estamos viendo también que ya se entremezcla el trabajo serio y profesional de algunos colegas, que por cierto, esta desconfianza no es para el reportero de a pie que está buscando, haciendo la talacha, sino contra los grandes corporativos, contra los grandes medios. Pero cuando vemos todo esto combinado con una desinformación masiva, a través, sobre todo, de algoritmos, de redes sociales que han sido utilizados ya. Vimos cómo TikTok fue utilizado incluso en África, en algunas elecciones, como un vector de desinformación. Pues entonces todo esto también hace que crezca la desconfianza y el desánimo. Y por último, yo reflexionaría en esta pregunta, pues que esta desconfianza contra la prensa, contra los medios de comunicación, es una daga directa al corazón de la esencia del periodismo, porque así como hay un término que se dice en inglés, fake news, noticias falsas, el cual es contradictorio, porque si es falso, pues no es noticia, ¿verdad? Pues también el hecho de que no tengas confianza en los medios de comunicación, pues es un elemento que va directamente a la esencia de esta profesión y de esta labor que hacemos los medios de comunicación. Y también que debemos ser muy autocríticos de la forma en que estamos abordando los temas. No se trata de esconder información, no se trata de ocultar noticias, sino de tener, por supuesto, enfoques más empáticos, más solidarios con las víctimas, evitar esos detalles que son innecesarios, preguntarnos si realmente abonan a que la sociedad esté informada o ya estamos incurriendo en lo que se dice cruda y llanamente como morbo. Oye, Así Julio, que perdón. realmente hay que reflexionarlo, Vico. Julio, perdón que te interrumpa. Este estudio, entonces, a ver, ¿es un asunto de que la gente se está alejando de las noticias o se está alejando de las noticias violentas o de las noticias, vamos a decirlo así? Porque también el tema de la desinformación o de la desintoxicación a través de la información, bueno, pues creo que también hay parámetros importantes a destacar, como fue el tema de la pandemia, ¿no? Que justamente la gente estaba cansada de la información negativa. En estos 3 años que se dieron en pandemia empezaban a buscar notas positivas, y el tema de consumo también, bueno, varió muchísimo a través de la pandemia. No solamente se vertieron más hacia la parte digital, sino que también a los tipos de formatos mediáticos
que hay. Y sumado a esto, como tú bien señalas, el tema de la desinformación, la misinformación y la información errónea, por ponerlo de alguna manera, creo que también son parámetros a analizar por parte de los medios de comunicación. Lo que no me queda claro todavía es si la gente se está alejando de la información negativa, sin meter ahorita los factores que tú mencionabas, que también esta estrategia discursiva política de atacar al mensajero, que en este caso somos los medios de comunicación, pero es el consumo generalizado de noticias o el consumo generalizado de noticias negativas, por llamarlo de alguna manera. Mira, como te comentaba, este estudio del Register Institute por primera vez en el 2023 distingue ambas cosas. Quienes pues se alejan de las noticias, pero de forma periódica, y quienes lo hacen siempre. Y en este sentido, la pregunta o lo que se expone en este informe es que se aleja de las noticias llanamente. Y uno de los motivos que señalan es porque les parece que la mayoría de las noticias son con un enfoque negativo y desconsolador. Es decir, no dicen que se alejan de las noticias negativas, sino que ellos sienten que prácticamente todo lo que aparece en los medios es negativo, que le dan un enfoque, un peso mayor a las noticias malas. Eso es lo que los tiene así, abrumados, así lo señalan ellos. Y si vemos una frase que viene cuando analizamos este declive en el consumo de noticias es más claro en los jóvenes, en el segmento de 18 a 24 años, que es del 40% ahí, es decir, mayor que el promedio que les decía del 38%, cuando ellos responden, dicen una frase: no me siento representado por los medios tradicionales. Entonces, pues tenemos estas dos cosas. Número uno, que la gente se aleja de las noticias porque ve un enfoque negativo en prácticamente la mayoría de la oferta. Y la otra que dice que no se siente representado por las noticias, por los noticieros tradicionales. Esto es entendible, porque realmente hay que ser autocríticos como medio de comunicación, que hoy por hoy un periódico o un noticiero clásico quizás es visto por los jóvenes como sinónimo de tedio. Y cuando tenemos que los influencers pueden, con estos formatos muy ágiles, muy breves, hacer contenidos que no siempre se apegan a los valores del rigor periodístico, pero sí son amenos en su consumo, pues entonces están jalando todo este nicho de los jóvenes. Aunque, insisto, los periodistas tenemos un reto: informar igual de atractivo, claro, pero con los valores, con el rigor. Pues ahí está la información. Julio Ríos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vico. Un gusto platicar contigo, que desde siempre sé que te interesan estos temas, y también el de la ética. Recuerdo aquellas charlas con el maestro Restrepo, mi querido Vico. Muchísimas gracias, Julio. Y ahí estaremos, por supuesto, en contacto. Son ya las 9 de la noche con 20.